Bien, ¿qué tal chicos? Buenas noches para todos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenísimo. Ahí estamos con 30 alumnos. En la otra división no hay nadie. Yo entré y no hay nadie. Así que ya se deben estar conectando, seguramente. Vamos a esperar un minutito más y ya les presento a Hernán y comenzamos con la charla. Le damos 2 minutitos más y arrancamos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andás? Buenas noches, ya arrancamos, ¿eh? Buenas noches, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, chicos, para todos, ya arrancamos. A ver, voy a probar una cosa. En el video. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Hola, profe, ¿qué haces? Esperen que estoy... Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Tienen que pasar a la otra división, chicos. Hay una clase especial hoy en la otra división. ¿Tienen el ID? ¿Me están escuchando, chicos, en la división D? Sí, nos dieron este link para No, entrar. ya sé. Ustedes, a ver, esperen. Está en un Zoom, chicos. Aguarden un cachito que le estoy pasando el ID de esta reunión a los chicos de la otra división, que hay algunos que quedaron colgados en la otra aula. Enviar mensaje ingresante. Ahí está, ahí lo mandé. Bien, bueno, ¿vos me estás escuchando, Hernán? Sí, ¿no? Perfecto, perfecto. Ok. ¿Vos a mí? Bien. ¿Bien? Sí, te escucho bien, te escucho bien. Bien, bueno, buenas noches chicos para todos. Vamos a arrancar esta clase especial con Hernán Peláez. Hernán es ante todo es un gran amigo, fue alumno mío en la escuela de guardavidas. ¿En qué año fue, Hernán, que te recibiste en EPSA? No vale la pena, no lo digas. Pero ¿para más o qué? menos, dale Pasó una mucho idea. tiempo. Pasó, dale una idea. En el 95. 95, Hernán fue alumno mío en el 95. Fue la última promoción de la escuela en el Club Yupanqui, ¿verdad? Claro, en Las Heras. Claro. Era, o sea, la última promoción de la escuela Las Heras. Claro, bien. Así que bueno, ahí egresó Hernán en el año 95, ha sido docente de la escuela durante mucho tiempo, a cargo de la cátedra de anatomía, fisiología y primeros auxilios, y ha ejercido la profesión de guardavidas unas cuantas temporadas en la Lucila del Mar, partido de la costa. Quizás muchos de ustedes vayan a ser guardias ahí. Y bueno, después el ejercicio de su profesión, el es kinesiólogo, el ejercicio de su profesión le fue ocupando más tiempo en su grilla horaria y nos abandonó en la escuela, y obviamente esperamos recuperarlo en algún momento porque es un excelente docente. Tampoco para que lo digas de esa manera, que los abandoné. No, bueno, Aparte, bueno. nosotros nos sentimos abandonados, pero como tenemos fe que te vamos a recuperar, te perdonamos.
Hernán es kinesiólogo, Hernán está trabajando mucho en el segmento, en el segmento deportivo, específicamente en el fútbol. Él fue durante muchos años, sé que hay alguno acá de Racing, algún hincha de Racing, fue durante mucho tiempo el kinesiólogo de la primera división de Racing y ahora está en las divisiones inferiores. Así que bueno, con Hernán vamos a charlar un poquitito sobre el tema de las lesiones, de la prevención de lesiones, cómo entrenar, y bueno, es una charla muy, muy interesante porque si bien todavía no estamos entrenando o no estamos haciendo la carga de entrenamiento que deberíamos, ya nos estamos empezando a mover un poquitito con preparación física y nos viene bien una charla donde vamos a poder estar atentos sobre la prevención de lesiones. Así que, Hernán, arrancá, yo voy a hablar con algunos colgados que quedaron de la otra división, que acá estoy viendo uno, que está en la división D, cuando tiene que estar en la división C. Así que todo tuyo, Hernán. Bueno, gracias Fabi por la presentación. Bueno, esta es una manera de seguir ligado un poco a la actividad de los guardavidas. Es algo que uno se recibe de guardavidas y no deja de serlo nunca, nunca. Más allá de mi afición a la natación y a tratar de seguir nadando, digamos que esta es una profesión que una vez que uno se recibe, queda ligado de por vida. Y bueno, la verdad que esta propuesta de hacer estos talleres de prevención es una manera de seguir ligado y de darle una mano a ustedes que se van a iniciar en un proceso de entrenamiento que, si bien no son deportistas profesionales, se van a someter a un nivel de entrenamiento muy similar y en algunos casos hasta mayor que un deportista profesional. Entonces, yo siempre digo lo mismo, la realidad es que a uno cuando se inicia en una actividad deportiva le dicen, bueno, cuestiones respecto al rendimiento, respecto al entrenamiento, pero nunca le dicen que es muy probable, por decirlo de alguna manera, les diría que casi ineludible que en algún momento tengan alguna lesión. Quien entrena, quien se somete a un entrenamiento, en algún momento se lesiona. Seguramente entre ustedes debe haber más de uno que debe estar o corriendo, o nadando, o haciendo algún deporte, o iniciándose en CrossFit, funcional. Bueno, la actividad deportiva está ligada a la lesión. Entonces tenemos que saber que en algún momento nos vamos a lesionar. El tema de prevención de lesiones es algo que se viene charlando y se viene hablando desde hace mucho tiempo y tiene muchísimos abordajes. Yo creo que tantos abordajes hay como disciplinas, y debería ser así, ¿no? Porque no es lo mismo el trabajo de prevención respecto a un futbolista, por ejemplo, que a un basquetbolista, que a un corredor, que un atleta, que un nadador. ¿Y qué somos nosotros los guardavidas? Una mezcla, en realidad una mezcla. Van a correr en diferentes superficies, a veces van a tener que nadar más, a veces tendrán que nadar menos pero más rápido, a veces tendrán que desplazarse en arena seca, a veces tendrán que desplazarse en arena húmeda, van a entrenar en diferentes superficies. Entonces, bueno, es un poco complejo saber bien cuáles son los factores de riesgo a los que se van a someter. Pero bueno, sabemos quienes estamos en esta actividad hace mucho tiempo, que por una cuestión prácticamente de experiencia, sabemos que muchos de ustedes se acercan, sobre todo en estas primeras etapas, con determinadas lesiones, que son bien características de esto a lo que se van a empezar a someter, que más allá de la actividad en sí, tiene mucho que ver también con el volumen y con la intensidad. Y además, un punto extra, que es la necesidad de tener que entrenarse, en algún punto estar sometido a un tiempo, a cumplir con una meta, y eso le pone un plus extra, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, tengo que rendir, pero tengo que rendir porque tengo que aprobar. Y me duele el hombro, pero si dejo de nadar, no meto el tiempo. Estas son cosas que suelen suceder. Quizás, bueno, todavía ustedes no, lamentablemente por esta situación que estamos viviendo, no se han confrontado con esta situación, pero sepan que es así. En algún momento determinado van a empezar con algunos dolores y decir, bueno, este dolor es una lesión, significa una lesión, representa algo como para tener que parar, no representa algo relevante como para que tenga que dejar de entrenar con cierta intensidad. Bueno, este sería más o menos el objetivo de esta charla. Que ustedes de alguna manera sepan, obviamente va a ser absolutamente incompleta como para darle toda la metodología. Esto obviamente está
bastante a cargo de los profes y bueno, y es un debate casi constante, por lo tanto va a ser insuficiente, pero el hecho de que sea insuficiente no ante decir que no sea muy necesaria y que de alguna manera los va a ayudar, estoy casi seguro de que los va a ayudar para poder identificar exactamente cuándo están ante una lesión, cuándo no. Bueno, paso a compartir pantalla, Fabi, decime si se ve. Dale, dale. Perfecto, Hernán. Ya está. A ver. ¿Está viendo? Espera un cachito. Dale un tiempito. Está el mensajito de que ha empezado la función de compartir la pantalla. Todavía no empezó, no se ve. Ahí está, Hernán. Perfecto. Bien. Entonces, estaría bueno primero saber exactamente qué es una lesión, cuándo estamos ante una lesión. Y bueno, las definiciones de alguna manera sirven para eso, ¿no? Para decir, para saber exactamente cuándo de alguna manera nosotros creemos que podemos llegar a estar lesionados. En principio, sepamos que una lesión es un daño a la estructura. La estructura puede ser muscular, puede ser articular, puede ser ósea, puede ser un conjunto de estructuras anatómicas las que se lesionaron, si es una lesión grave, ¿sí? Lo que sabemos es que todas las lesiones van acompañadas de dolor. ¿Esto qué quiere decir? En realidad, si no hay dolor, por lo menos esto se los digo en la práctica, si no hay dolor, no hay evidencia de la lesión. Quizás uno pueda decir, che, la verdad que te venís lastimando eso hace mucho tiempo, no te diste cuenta. Es muy, muy raro que un dolor, que una lesión se vaya estableciendo en el tiempo en forma crónica y no esté asociada al dolor. Entonces, en este primer contacto que van a tener ustedes con la lesión o con el concepto de lesión, sepan que la lesión siempre se acompaña de dolor. Sobre todo en este aspecto. Siempre hay alternativas, ¿no? Pero en este aspecto, en la lesión deportiva, la lesión por la cual te viene a consultar el deportista que viene digamos, a la consulta posterior a un entrenamiento, posterior a un partido, posterior a una competencia, viene asociado a un dolor. Normalmente, ¿por qué te consultan? Y básicamente te consultan porque algo les duele, ¿sí? Difícilmente puedan consultar por una incapacidad si no viene acompañada de dolor. Entonces, sabemos que el dolor está presente, ¿sí? Ahora, la pregunta es al revés. Siempre que tengo dolor, tengo una lesión. Bueno, esto, sépanlo desde el día de hoy, no siempre es así. Y sobre todo a ustedes, quienes se empiecen a entrenar en una disciplina diferente, con un cierto nivel de intensidad, con un cierto volumen, van a tener dolor propio como respuesta a esos estímulos a los que lo está sometiendo el profe, ¿sí? Entonces, no siempre el dolor, y vamos a ver de alguna manera cómo poder darle relevancia a ese dolor para saber si me duelen las dos piernas y me duelen los dos gemelos después de haber trabajado con el profe que me hizo hacer pasadas, que me hizo hacer sprint. Bueno, hay dolores que están asociados específicamente al estímulo. Cuando yo digo que el dolor y la lesión se combinan, cuando normalmente determinan una cierta incapacidad para la práctica deportiva, una incapacidad total, como puede ser en una lesión grave, o una incapacidad parcial, ¿sí? A veces me empieza a doler una rodilla y yo ya veo que empiezo a correr mal, me apoyo diferente, después de ese dolor de rodilla pasa un dolor del gemelo de la otra pierna, y entonces la lesión no necesariamente tiene por qué ser en un momento determinado lo suficientemente importante como para imposibilitarlos por completo. De hecho, es muy probable que ustedes con el entrenamiento empiecen a tener lesiones que se van dando en forma incipiente. Empieza un dolor, empieza la molestia, por ahí las primeras pasadas o las primeras veces que empiezo a nadar no me duele, pero ya el día siguiente cuando empiezo a nadar, antes me dolía cuando hacía los primeros, a los 400, 500 metros de nadar, ahora me duele ni bien empiezo. Bueno, cuando esto determina una cierta incapacidad para la práctica deportiva, bueno, entonces ahí es cuando tenemos que empezar a pensar que estamos lesionados y que le tenemos que prestar atención, ¿sí? Este es un concepto que me gustaría tenerlo claro, porque el dolor en el entrenamiento y en el deportista convive, ¿sí? Está siempre.
es un poco tarea del profesional y de ustedes saber determinar cuándo es lo suficientemente importante como para tener que parar, como para tener que hacer una consulta, como para tener que avisarle al profe que por ahí no estoy para entrenar de la misma manera que lo vengo haciendo, ¿sí? Bien. Vamos a hablar un poquito de cuáles son los factores que inciden en la lesión y que tienen que ver con el deportista. Son inherentes al deportista, inherentes a ese individuo, ¿sí? A esto los vamos a llamar factores intrínsecos, ¿está bien? En cualquiera de las disciplinas que ustedes participen, se van a encontrar con estos factores como determinantes a la hora de mejorar el rendimiento, a la hora de evitar lesiones, a la hora de la eficiencia deportiva, en cualquier deporte, ¿sí? Yo les quise hacer un resumen de aquellas que son las más importantes o las más relevantes y sobre las que sabemos que tenemos que trabajar, porque si trabajamos bien sobre esto, tenemos una posibilidad de reducir esa alternativa de poder lesionarnos, ¿sí? Bien, una que se imaginarán ustedes y que es la que tiene más relevancia siempre, es el trabajo sobre la fuerza, ¿sí? La fuerza se puede trabajar de todas maneras. Justamente ahora estuve en una charlita hace un rato que terminó con un preparador físico muy importante, un español, y hablaba también del entrenamiento de la fuerza cuando decía, bueno, hacer un sprint de 30 metros, de 25 metros, ¿es trabajar la fuerza? Por supuesto que es trabajar la fuerza, es un estímulo de la fuerza, ¿sí? Ahora, lo que nosotros vamos a tener que tratar es de determinar qué tipo de fuerza debería yo entrenar para la disciplina que estoy haciendo. En lo complejo que es la actividad que hacen ustedes, seguramente va a ser un conjunto de cosas. Voy a tener que trabajar sobre el tren superior, voy a tener que trabajar sobre el tren inferior, voy a tener que trabajar sobre las cadenas musculares en su conjunto, y voy a tener que utilizar los métodos que disponga. En algunos casos, como ven acá, con el propio peso, bueno, acá tiene una mancuerna, hay sistemas de entrenamiento de la fuerza que son sistemas inerciales, que son bastante nuevos, pero son excelentes a la hora de trabajar, bandas elásticas, ejercicios de zona media, de zona de fuerza del core, de fortalecimiento del core. Acá tenemos los curls nórdicos, ¿sí? Que son ejercicios básicamente para isquiotibiales, excéntricos, que determinan también una disminución bastante en lo que son las lesiones de isquiotibiales, por ejemplo, los futbolistas, los trabajos de pliometría, contracción y cocontracción. Eso básicamente se lo llama habitualmente, bueno, nosotros lo conocemos como pliometría y siempre se lo asocia solo al salto. El salto es la forma más evidente de trabajar la pliometría, ¿sí? Hay otras alternativas también, y los trabajos de fuerza habituales. ¿Qué es lo que me interesa que entiendan un poquito del tema del trabajo de la fuerza? Y esto quizás ustedes lo van a tomar como receptores, pero es importante para los profes, para quienes se los asignan, ser específicos en qué es lo que tengo que entrenar, ¿sí? A veces si me preguntan, bueno, me tiene que correr, ¿está bueno que vaya a la camilla de cuádriceps? Sí, está bueno que vaya a la camilla de cuádriceps, pero también está bueno que haga un squat una pierna, que trabaje en un impulso con una pierna y que hagan los gestos de la carrera o los gestos de la marcha, por ahí con sobrecarga. La aplicabilidad de la fuerza me parece que es fundamental a la hora de prevenir las lesiones. Acá tenemos dos ejemplos claros. ¿Quién duda de que este individuo esté entrenando la fuerza? ¿Sí? Pero les puedo garantizar que este individuo también trabaja la fuerza y tiene una aplicación de la fuerza en un momento determinado tan brutal que puede despegarse del piso lo que ven ustedes, ¿sí? Entonces, seguramente la fuerza de este individuo no se entrena igual que la fuerza de este, ¿sí? ¿Se entiende, digamos, el concepto? Bueno, esto es un poco a lo que quiero apuntar cuando trabajamos la fuerza. Cuando vamos a trabajar con, por ejemplo, un miembro superior a nivel de lo que serían ejercicios preventivos de la natación, bueno, no simplemente es trabajar con una banda elástica, hacer ejercicios de rotación, nada más, no, tratar en lo posible de quizás trabajar a veces con tensores, si se puede, pero con el gesto específico, entrenando el gesto con sobrecarga. En fin, hay un montón de alternativas, pero lo que sí tenemos en claro es que los valores de fuerza incorporados en forma simétrica evitan considerablemente las lesiones. ¿Qué quiere decir esto de simetría? Bueno, nosotros que trabajamos básicamente con las lesiones, sabemos que
a veces los valores de fuerza en forma absoluta, saber si tiene mucha o poca fuerza, no incide tanto como cuando tenemos una diferencia de fuerza en los diferentes miembros, ¿sí? O sea, si yo tengo poca fuerza en los dos, le diría que es mucho más saludable o menos posible que me lesione que si tengo más fuerza en una y menos fuerza en la otra, ¿sí? Estas asimetrías normalmente facilitan o provocan o de alguna manera favorecen la instalación de lesiones, ¿sí? Entonces, sabemos que tenemos que entrenar la fuerza. En el caso de los profes están al tanto y por supuesto que seguramente en una sesión de entrenamiento, que esto se tiene que pautar y trabajar, ¿no es cierto? Podemos decir que hay una parte del trabajo que va a focalizarse más sobre lo metabólico, otra parte que se va a focalizar más sobre la fuerza y otra parte que se va a trabajar más sobre otras cualidades que vamos a hablar. Pero es importante que el estímulo de la fuerza específico se establezca a la hora de evitar lesiones, ¿sí? Esto además ya está en un montón de papers, o sea, el desarrollo de la fuerza, por ejemplo, la fuerza excéntrica en determinada musculatura, reduce absolutamente la posibilidad de las lesiones musculares, ¿sí? Bien. No menos importante, y les diría que yo en particular creo que es tan importante y en algunos casos inclusive más importante todavía, el trabajo de la flexibilidad. En general la flexibilidad se trabaja como el fin del entrenamiento. Es la última parte a la cual ya empezamos en general a boludear, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, nos tiramos, ya corrimos, ya trabajamos, estamos ahí, bueno, y mientras charlo, el hongo, estiro un poquito. Bueno, hoy hay pruebas más que suficientes que el entrenamiento de la flexibilidad y además el entrenamiento de la flexibilidad a veces como un único módulo o módulo más dominante de toda una sesión de entrenamiento reduce considerablemente la posibilidad de lesiones, ¿sí? Al punto de decirles de que por ahí un día de entrenamiento de la parte física puede dedicarse exclusivamente a la flexibilidad, a trabajar a conciencia la flexibilidad. Hay un montón de variables de cómo hacerlo. Yo propongo algunas en particular, pero bueno, todo es válido. Acá tenemos dos tipos fíjense, lo busqué a propósito esta figura, tenemos dos maneras diferentes de trabajar la flexibilidad, por ejemplo, de la cadena posterior. Este concepto hoy me parece muchísimo más útil que este concepto, ¿sí? Ya es una cuestión más profesional que otra cosa, pero esto involucra más toda la cadena posterior y esto está solo especificado o trabajando la cadena posterior inferior sin tener en cuenta tanto la curvatura de la espalda. Entonces, en principio, la flexibilidad, absoluta importancia. ¿De qué manera? Estiramientos tradicionales, como este, son válidos. El stretching, que hoy está de moda y que hay clases específicas de stretching donde se trabaja muy detenidamente, con estiramientos pasivos en determinados grupos musculares, sumamente útil. Me inclino mucho más, yo particularmente quizás por mi desempeño en el fútbol, con los estiramientos de tipo dinámicos, ¿sí? Googleenlo, mírenlo, embébanse en esto, van a entrenar con su cuerpo, entiendan que por ahí informarse les va a servir. Y después por ahí algo que ya bastante más específico, pero que es a lo que yo más apunto, que es el stretching global activo, que es un sistema de elongación a través de cadenas de autoposturas que permiten el estiramiento de toda una cadena muscular, que por ahí en algún momento lo charlaremos aparte, ¿sí? Pero digamos que la flexibilidad en sí es un trabajo a realizar a conciencia y tan importante como el estímulo de la fuerza o todo el resto de las cosas que vienen haciendo, como entrenar haciendo pasadas, en el agua, afuera. Bueno, la flexibilidad tiene que estar dentro de este concepto en el sentido de la importancia, ¿sí? Bien. Fabi, si hay alguna pregunta o algo y vos la ves, la podemos tirar. Sé que es tarde y que algunos por ahí están cansados, así que si se puede aportar algo a la dinámica, mi idea es hacer una exposición y después que dejemos algunos minutos para que aquel que tenga alguna duda la pueda ir anotando y después la charlamos y las comentamos entre todos. Bien, hablamos un poco de la fuerza, hablamos del entrenamiento de la flexibilidad.
Vamos a hablar un poco de la coordinación. La coordinación también incide y es un factor intrínseco a la hora de entrenar en función de la prevención de lesiones. Y básicamente, ¿qué es la coordinación? Bueno, de alguna manera la coordinación es la regulación de todas estas cualidades físicas, como pueden ser la fuerza, la flexibilidad, la velocidad, la resistencia, ¿sí? Todo esto regulado para un determinado gesto deportivo, ¿sí? Entonces, el entrenamiento de la coordinación es un trabajo pura y exclusivamente guiado, obviamente, por los preparadores físicos. Perdóname, Hernán, ¿estás compartiendo Sí. pantalla? Porque no, yo al menos no la estoy viendo. No sé si algún chico la ve, si es problema mío o... Sí, sí, Sí. se ve. ¿Se ve? Se ve. Ok, adelante entonces. Adelante. Entonces, yo siempre, soy un poco hincha en esto del tratar de nadar mejor, correr mejor, no solo en función de la eficiencia, de desplazarnos más rápido, sino también de evitar lesionarnos, ¿sí? Y sobre todo cuando recién nos enfrentamos, digamos, a esta práctica deportiva. Entonces, los trabajos coordinativos, me parecen, los drills, los ejercicios de técnica de carrera, los drills correctivos en el agua y demás, me parecen en esta primera etapa básicos. Básicos en función del rendimiento deportivo, que es algo que ustedes buscan para poder aprobar las materias y para poder recibirse de guardavidas. Y desde mi área, les digo, fundamental a la hora de que no se perjudique. Alguien que corre mal, que se empuja mal, que no recibe bien cuando hace el impacto del talón cuando está corriendo y no lo viene haciendo con cierta frecuencia, o sea que no tiene una adaptación a esa forma de correr porque no es una práctica deportiva que viene haciendo, porque vale decir esto, no todos corremos de la misma manera y ustedes van a ver una carrera, por ejemplo, una maratón, y van a ver que hay diferentes estilos para correr, y algunos corren de una manera, y unos los ve correr y dicen, ¿cómo puede correr este así? ¿Cómo puede correr el otro? Y vienen con buenos tiempos y son deportistas de elite, pero vienen con un proceso de adaptación a eso. Nosotros hoy, un gesto deportivo que no lo hacemos bien y de golpe lo tenemos que empezar a realizar en función de un tiempo, en función de un rendimiento, es muy probable que nos lesionemos. Presten muchísima atención en esta primera etapa, si no quieren lesionarse, a hacer los gestos, mucho más que en cantidad, en calidad. ¿Sí? Bien. Todos ven la pantalla, ¿no? Sí, correcto. Sí. Bueno, ¿qué otras cosas inciden para lesionarnos? Bueno, hay unas cuantas sobre las cuales algunas no tenemos mucho para hacer, ¿sí? Por ejemplo, la gente joven como Fabiano, como yo, este problema de la edad no lo tenemos, pero... Gracias, Hernán. No, de nada. Eso fue por lo que me dijiste de que los abandoné. Bien. La edad obviamente es un factor. Quiero decir, no es que aquel que tiene más años se va a lesionar más que el que tiene menos. En igualdad de condiciones, dos personas entrenadas con el mismo nivel de entrenamiento, aquel que tiene mayor edad tiene mayores posibilidades de lesionarse. Esa persona debería prestarle un poco más de atención a algunas cosas porque tiene mayor predisposición a la lesión, ¿sí? En general, una persona de 18, 19 años que empieza con un estado normal, de físico normal y no tiene ninguna dolencia previa, en general se va a lesionar mucho menos. La composición corporal, el nivel de masa muscular, el nivel de masa de tejido graso, el nivel de tejido óseo, eso también predispone de alguna manera. Esto es de alguna manera modificable, ¿sí? El alimentarse adecuadamente, las proporciones adecuadas, en función de lo que están haciendo y en función de la práctica que están realizando, hacer una buena dieta, una dieta balanceada, también nos va a ayudar muchísimo, ¿sí? Dentro de la composición corporal, si quieren podemos hablar también con respecto a la hidratación y demás, pero eso es algo que vamos a hablar después, ¿sí? Factores psicológicos. Ustedes van a empezar, la mayoría de ustedes, o creo que una gran cantidad de ustedes trabajan, van a estar probablemente
trabajando durante el día, llegando a la tarde, los que le hagan el turno noche, y después de trabajar todo el día llegan, dejan las cosas, vienen, corren, nadan, hacen salvamento, tienen problemas en el laburo, problemas de pareja, lo que fuera. Esos factores obviamente que también inciden, y esto se los digo y se los digo en general porque tiene mucho que ver. Yo tuve un jugador de fútbol que tuvo una lesión muscular que no la podíamos resolver, créanme, tuvo con una lesión en un músculo, en músculo sóleo, y empezábamos de a poco, y otra vez caía y otra vez, y se resentía. Bueno, ese muchacho tenía a la mujer con una enfermedad terminal, y que finalmente la esposa falleció, y después de eso, después de esa situación, él estaba con los chicos, y demás, después de eso, empezó a recuperarse, terminó jugando, con muy buen rendimiento y demás, pero mientras estuvimos en ese periodo no había una explicación. No había una explicación, sí, esta era la explicación, pero uno dice, bueno, ¿cómo puede ser? ¿No? Bueno, no es cómo puede ser, es absolutamente real la incidencia psicológica sobre todo lo que tiene que ver con las recuperaciones de las lesiones y sobre todo con la posibilidad de que se lesione. Después, obviamente, las lesiones previas, quienes han tenido series de lesiones musculares, articulares y demás, por supuesto que tiene mayor posibilidad. Y el sexo, en algunos casos, es determinante. Nosotros sabemos que, por ejemplo, las lesiones de rodilla en deportes de contacto, en mujeres, por una cuestión del valgo fisiológico que tienen, es más frecuente que en los hombres. ¿Sí? Bien. Tenemos los factores intrínsecos propios de cada deportista. Obviamente muchos de ellos modificables. También tenemos los factores que van a incidir, ¿sí?, sobre la posibilidad de lesionarnos, que no tienen que ver específicamente con el deportista, sino que tienen que ver con todo lo que va a ir alrededor de ese deportista a la hora de empezar a entrenarse, ¿sí? Y acá, por supuesto, que tenemos un desafío muy grande. Yo, normalmente cuando hablamos de una lesión, hablamos de, como les decía, o de un futbolista, o de un nadador, o de un triatleta. Bueno, acá la complejidad de la serie de acciones a las que nos vamos a ver sometidos implica, sobre todo en un factor muy importante como es el nivel y la planificación del entrenamiento, como un factor determinante a la hora de las lesiones, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Nosotros normalmente tratamos en lo posible de que las cargas, los tipos de entrenamiento, los volúmenes, la intensidad, los tiempos de recuperación deberían ser lo más individualizados posibles, ¿sí? Yo siempre digo, entrenar a un deportista único, cuando vos tenés un preparador físico y un entrenador, por ejemplo, para un nadador, digo, es una tarea más simple desde el punto de vista de la planificación. Yo sé que él tiene que correr, tiene que nadar los 100 metros dentro de 3 meses y ya tengo todo estructurado y planificado para eso, ¿sí? Es más simple, pero es mucho, digamos, tiene mucha más incidencia el preparador físico si a ese deportista le va bien o mal que en otros tipos de deportes o los deportes de conjunto, ¿sí? Entonces, por lo tanto, de alguna manera es más simple en la planificación, pero en la evaluación es mucho más duro, porque si ese preparador físico se equivocó un poquito en la puesta a punto, en la planificación de los determinados ciclos del entrenamiento, los macro, los micro, los mesociclos, lo hizo y se equivocó, automáticamente se evidencia, porque esa persona va a estar en 2 segundos menos, en 3 segundos menos, porque evidentemente la posibilidad de equivocarse en ese sentido es menor, pero si te equivocaste un poquito, enseguida se evidencia. En el conjunto, cuando tenemos un grupo grande, como es el caso de ustedes, por ahí a veces es más difícil, pero es mucho más difícil individualizarlos. No todos van a tener la posibilidad de absorber las mismas cargas, la misma intensidad, no todos se van a recuperar en el mismo tiempo, por una cuestión propia, por una cuestión, como les decía, aquel que trabaja, aquel que no puede dormir lo suficiente, aquel que tiene chicos y que a la hora de descansar por ahí no le resulta tan fácil, y por una cuestión obviamente personal, intrínseca, no todos se recuperan de la misma forma. Entonces, es una tarea muy, muy complicada para el entrenador saber hasta cuándo le puedo exigir a un deportista para que ese deportista no pierda su rendimiento, para que logre cumplir con el objetivo que es meter el tiempo adecuado en esa
prueba de suficiencia, ¿sí? Que tienen que hacer en una mitad de año, que ahora, bueno, obviamente calculo que debe estar todo modificado, pero está a la vista que nos vamos a encontrar con una población, como son ustedes, absolutamente heterogénea. Y con esto ese es un consejo que yo les doy a ustedes. No se empiecen a medir con el otro. No empiecen a medirse en cuanto a que todos tienen que entrenar con la misma intensidad todo el tiempo. Si bien el profe va a estar encima de esas cosas y seguramente va a armar grupos, está bueno que ustedes sepan respetar sus tiempos de entrenamiento. Y este es un límite muy fino. Si yo me echo para atrás y no tengo una cuota de sacrificio, no voy a mejorar. Pero si me excedo en eso también y entreno por demás y no logro dar el tiempo de compensación a mi cuerpo, es muy probable que además de lesionarme, en vez de mejorar, empeore. ¿Sí? Esta es una regla básica del entrenamiento. Por ahí inclusive les digo, hay veces que uno tiene un deportista que está entrenándose y empieza en vez de a mejorar, empieza a disminuir su rendimiento, empieza a disminuir su peso corporal, empieza a disminuir su masa ósea, su masa muscular. Bueno, estos son casos en los que el atleta no percibe o no entiende que por ahí en algún punto tiene que dejar o reducir un poquito el volumen o la carga o la intensidad de trabajo y empieza a atentar en contra de su propio rendimiento. Entonces, no se vuelvan locos. Quiero decir, en el afán de rendir una materia y de rendirla bien, tenemos que encontrar el equilibrio. Si yo empiezo a sentir que no me estoy recuperando, que el entrenamiento que sigo no lo puedo hacer de la misma manera, está bueno hablarlo con el profe y a veces es preferible cambiar un día de entrenamiento, bajar un poquito la intensidad y después no tener que estar parado 2 semanas o 3 semanas. ¿Sí? Quiero que entiendan el concepto. Se tienen que sacrificar, y esto es una tarea difícil, para meter los tiempos hay que romperse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Romperse en el buen sentido, digo, sacrificarse, pero sepan que hay que tratar de encontrar el equilibrio. ¿Bien? La elección de los materiales a la hora de entrenar. ¿Dónde voy a entrenar y con qué? ¿Sí? ¿Cuál es el mejor calzado? Minimalista, calzado tradicional. Yo les diría que en general es el mejor calzado al que están acostumbrados. Traten en esta primera etapa de no innovar, ¿sí? Si tienen unas zapatillas en las que empiezan a correr y tienen las zapatillas con las que vienen entrenando y con las que vienen corriendo, usen esa, no cambien zapatillas, ¿sí? Lo mismo le digo a veces a los jugadores, cuando cambian el botín no se cambia un día de partido, el botín lo tenés que usar durante la semana. Te lo tenés que haber puesto 1 o 2 días antes para ver cómo te calzó, si no te hizo ampollas, si lo sentís cómodo, porque el día del partido ya es tarde. En este caso es lo mismo, si utilizo y cambio un calzado, y porque me contaron que ahora la gente empieza a correr con un calzado minimalista para apoyar más el antepié, pero yo no tengo mucho, ahora no van a tener mucho tiempo, van a tener que rendir, entrenar y rendir. Entonces, no es un buen momento para hacer grandes cambios en este sentido, ¿sí? A modo informativo, les digo, no es lo mismo correr en el parque que correr en los puentes cuando hagan puentes ahí en General Paz, que van a tener que hacerlo en planos inclinados, donde probablemente se cargue más la musculatura. Es normal que cuando hagan planos inclinados, o sea, puentes, carguen mucho más todo lo que es el tríceps y el sóleo, esos dolores son habituales. Todos estos tipos de accesorios para la natación tienen su incidencia. Hay momentos en los que está bueno trabajar con sobrecarga y hay momentos en los que no. Si tengo una lesión de hombro, un hombro que me empieza a molestar, empezar a utilizar una manopla para desarrollar fuerza capaz que no es la mejor idea. Tenemos que tener en cuenta que determinados tipos de trabajos no van de la mano de una recuperación de una lesión o de que esa lesión se acentúe, ¿sí? Bien. Factores climáticos. Quizás a ustedes les toque lamentablemente entrenar mucho más durante el verano. Todo este tiempo que no están entrenando en esta época seguramente se va a tener que compensar en otro periodo. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el club, entrenamientos para los chicos, yo estoy como coordinador de kinesiología, de todo lo que es el deporte, digamos, de fútbol infanto-juvenil y el fútbol femenino. Y en los chicos más chicos, por ejemplo, de la tarde, sabemos que después arriba de los 33 grados, nosotros suspendemos el entrenamiento en el horario tradicional y lo pasamos o para después de las 5 de la tarde o directamente se suspende. La cantidad de líquido, digamos, el consumo de líquido durante el entrenamiento es fundamental y sobre todo en relación a lo que se pierde. Si yo entreno con temperaturas muy altas, la posibilidad de deshidratación es mayor y eso automáticamente aumenta las posibilidades de generar lesiones musculares, ¿sí?
esto ténganlo en cuenta también, estar bien hidratado. Si van a ir a correr, van a empezar con la parte de preparación física, después van a natación, después tienen salvamento, o no sé, bueno, la dinámica, cómo se va a llevar, sepan que me tengo que hidratar, y no solo hidratarme con agua, ¿sí? Yo durante estos periodos, digamos, durante estos entrenamientos, lo que voy a estar perdiendo es líquido, voy a estar perdiendo electrolitos, va a estar bajando también mi cantidad, mi glucemia en sangre, o sea, la glucosa en sangre. Entonces, tendré que tratar de equiparar estos niveles durante el entrenamiento, en las pausas de los entrenamientos o entre una disciplina y la otra, mantenerme bien hidratado y mucho más si las temperaturas son altas, ¿sí? Sobre todo cuando les toque ahora, muy probablemente durante el verano entrenar, van a tener que hacerlo al sol y demás. Bueno, capaz que el nivel de entrenamiento, cuando las temperaturas son muy altas, si no queda más remedio que entrenar en ese periodo de tiempo, van a tener que ser consideradas por ahí un poco más bajas, ¿sí? Bien. Otro factor que incide muchísimo sobre la posibilidad de lesiones es el gesto deportivo, ¿sí? Ustedes de golpe van a empezar a nadar, van a tener que empezar a aumentar volúmenes de nado, van a tener que empezar a hacer un recobro de hombro, por lo menos entre 10 y 15 recobros por pileta. Y van a tener que hacer por ahí, en principio por ahí no mucho, pero capaz que un volumen va a tener 2.000 metros. 2.000 metros son 100 piletas. Por 10, 15 van a tener casi 1.000 movimientos de hombro. La pucha si es un gesto deportivo cíclico y repetitivo, ¿no? Entonces, sabemos que esto que van a empezar a hacer ustedes, que es empezar a nadar y empezar a correr, básicamente en este deporte, esto de gesto deportivo cíclico y repetitivo está absolutamente presente en lo que van a empezar a hacer ustedes, chicos. Entonces, a raíz de esto, después vamos a ver cómo lo tenemos que tratar de trabajar. Obviamente, aceleraciones, desaceleraciones, quizás en lo que hagan ustedes no tanto, pero el día que hagan trabajos de velocidad, reacción, sprint y demás, obviamente las posibilidades también de lesiones, sobre todo de lesiones musculares, son importantes. En la etapa en la que empiecen a hacer salvamento aplicado, ¿no? En el agua, cuando estén la posibilidad de traccionarse de un hombro, de patearse, tengan en cuenta esto como un factor más de lesiones, porque además esto lo digo, primero porque está descrito en la bibliografía, pero además porque nosotros lo vemos. Vos te acordás, Fabián, se han lesionado más de uno, el hombro cuando alguien le hacía una toma inadecuada, cuando uno sin querer lo pateaba. Bueno, en esta parte también, sobre todo por el hecho de que quizás una tracción o una mala maniobra con el hombro, capaz que le genera una molestia, un dolor que los termina condicionando durante semanas, ¿sí? Entonces, hay cosas que no se pueden manejar del todo, pero por lo menos tenerlo en cuenta ya de por sí es un factor de prevención, ¿sí? ¿Se entiende? Sin duda. Saber que en ese momento, cuando hagan salvamento acuático, practicar los gestos, todo, pero no se lastimen. Apréndalo con fuerza, con intensidad, háganlo bien, pero en lo posible tengan en cuenta la posibilidad de no lesionarse, ¿sí? Bien, entonces, con todo esto que les estoy diciendo, ¿qué hacemos? Porque dentro de los factores que tenemos decimos, bueno, ¿qué elementos tengo para poder empezar a pensar en la posibilidad de prevenir una lesión? Bueno, en lo posible, me parece importante la individualización, como les decía antes, ¿sí? Esto quizás va un poco para el profe, creo que está por ahí Eugenio, un poco para el profe, no le podemos exigir a todos lo mismo, todos tienen que rendir un examen, pero quizás su nivel de entrenamiento y su alcance o su llegada a ese nivel tiene diferentes escalones, ¿sí? Y en vez de ir por el mismo camino, por ahí tengo que agarrar diferentes atajos. Y esto es parte del laburo del profe. Esto en lo que tiene que ver con la individualización, lo que tiene que ver con el profe. Y en lo que tiene que ver con el deportista, lo que les decía, no miren mucho al de al lado. Si hace la pasada este corre a 18 km por hora, está haciendo las pasadas o los intermitentes de 20 por 20, está corriendo un poquitito más, y bueno, son cosas que tendré que ir dejando, ¿sí?
Está buena la competencia, pero no se obsesionen con eso porque corremos el riesgo de lesionarnos. Y además, tener en cuenta que quizás el advertir que en algún momento no estoy en condiciones de poder someterme a la carga del entrenamiento de ese día, a veces termina sumando. Y esto se los digo en función de la experiencia. A veces menos, en algunos casos es más, ¿sí? Bien, la calidad sobre la cantidad, al menos al inicio, ¿sí? Yo prefiero que le dediquen más tiempo a nadar bien y a darle bola a cada una de las indicaciones que les da el profe. Cuando vamos a hablar, por ejemplo, del nado, y el profe le dice, levanta un poquito más el codo, rota un poquito más el tronco, saca un poquito más la cabeza, no le den bola, simplemente por el hecho de mejorar el rendimiento, por supuesto, porque el que nada bien, nada más rápido. Va a ser muchísimas menos brazadas aquel que tenga una mejor técnica. El que tiene una mala técnica va a tener que hacer 30 brazadas para hacerlo 25 metros, y el que nada muy bien, por ahí hace entre 16 y 18. Entonces fíjense cómo estresa mucho menos las articulaciones y las estructuras aquel que nada bien. Y además, moviéndose más lentamente, se desplaza más rápido. Entonces, preocúpense durante esta primera etapa por nadar bien. Una buena flexión de codo a la hora del recobro, una buena rotación del tronco, alivia muchísimo el estrés sobre el hombro, que ustedes puedan hacer una rotación adecuada. Entonces, calidad sobre cantidad. Con la cantidad van a mejorar los tiempos, por supuesto, van a mejorar. No nadan nunca o nunca nadaron, empiezan a nadar, van a mejorar. Pero van a llegar a una meseta en la cual todo se lo van a deber nada más que a la parte metabólica, ¿no? Al entrenamiento. Y si no mejoran la técnica, se van a quedar ahí. Y sobre todo esto lo vemos en la segunda etapa del año, cuando mejoraron muchísimo al principio, pero no mejoraron mucho en la técnica, mejoraron en su capacidad aeróbica, ¿no? En su rendimiento desde el punto de vista metabólico, pero no en su técnica. Entonces entran en una chatura. No se calienten por mejorar mucho al principio desde ese lugar o desde ese punto, y sí caliéntense por tratar en lo posible de nadar mejor, ¿sí? Miren videos. Aparte Hernán eleva muchísimo la probabilidad de sufrir lesiones. Exactamente. O sea, esto de la insuficiente rotación de tronco y la insuficiente flexión de codo es un factor predominantemente presente en las lesiones de hombro de los nadadores, ¿sí? Entonces, cuando el profe les diga eso, digamos, bueno, no importa, no estoy mejorando, igual no, denle bola. Y si ese día es más el correctivo, y esto, bueno, obviamente Eugenio, Juan Gabriel lo saben, por ahí hay que darle mucha bola a eso, ¿sí? A veces es más difícil determinarlo en la cuestión del análisis de la carrera, pero no vamos a entrar en esto, pero fíjense todo lo que hay, un contacto inicial, un contacto de máxima absorción, un contacto de máxima propulsión, todo esto que ven ustedes son numeritos de rangos digamos, de rango articular que tiene que tener la articulación en cada momento de la carrera. O sea, fíjense todos los factores que inciden sobre correr bien y correr mejor. Y obviamente esto viene a colación de lesionarse menos. Entonces, a esto no van a estar ustedes atentos, prestando atención a eso, ¿sí? Pero cuando, por ejemplo, un día el profe diga, che, hoy vamos a hacer ejercicio de técnica de carrera, no, es una boludez. El que corre mejor, corre más rápido, ¿sí? Esto nos costó mucho meterlo en el fútbol, ¿eh? Pero hoy los chiquititos de las categorías más chiquititas hacen ejercicio de técnica de carrera y corren mejor, se desarrollan mejor, ¿eh? Entonces, cuando el profe labure en eso, denle tanta pelota como cuando el profe le dice vamos a hacer 10 pasadas de 400. ¿Sí? La técnica de carrera es concentrarse en lo que el profe les muestra, de cómo lo tienen que hacer, y ustedes tratar de hacerlo a conciencia. Un ejercicio mal hecho, a veces es preferible ni hacerlo. Si hoy no estoy con buena voluntad para hacer un ejercicio correctivo, me voy a mi casa y listo. Pero hacerlo mal no tiene ningún sentido, es perder el tiempo. ¿Sí? Bien. Entonces, ejercicios correctivos, técnica de carrera, corrección de la técnica de nado, drills, técnica de carrera, en fin. Identificar y darle la adecuada relevancia al dolor. Esto un poco de lo que les decía al principio. Si el dolor, arranco a entrenar, se me va y termino el entrenamiento bien y no hay problema, y al día siguiente cuando empiezo no me duele, bárbaro, listo, está perfecto. Si el dolor empieza a ser un dolor recurrente, me duele y cada vez me duele antes, ¿sí? O sea, empiezo a entrenar y antes me dolía cuando ya había hecho la mitad del entrenamiento, ahora me duele al principio, listo, rápidamente hay que prestarle atención a ese dolor.
rápidamente hay que identificar qué es lo que lo está causando y tratar de sacar esa causa, ¿sí? A colación de esto, el tema de tratar la lesión antes que tarde. Antes que tarde significa, si identifico el dolor, no lo arrastren, ¿sí? No lo arrastren. El dolor articular recurrente, les empieza a doler la rodilla, por ejemplo, cuando están corriendo, tac, 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 raro que se les vaya. El dolor muscular le doy menos bola, miren lo que les digo, y esto tiene que ver, va cuenta por cuenta propia. El dolor muscular, en el caso de ustedes, probablemente vaya a tener que ver con estos estímulos a los cuales se van a someter para mejorar. Los dolores articulares, los dolores de tendón o tendinopáticos, esos dolores, ¿no? Tendón rotuliano, tendón de Aquiles, medio que es en el hueso y en el tendón, denle bola porque en general eso cuando se expresa el dolor es porque la lesión ya se viene produciendo o viene madurando por lo menos durante unos cuantos días previos, ¿sí? Y este sería otro punto importante al final, digamos, de todas las cosas que uno le recomienda, darle la misma relevancia, sobre todo a aquellos que van a empezar a meterle gimnasio a pleno, porque está bueno, como les decía, mejorar la fuerza, pero para esto, guíense con el profe, que el profe les diga en el gimnasio qué es lo que tienen que hacer, no hagan cualquier cosa. Yo, por ejemplo, les digo, ejercicios de hombro para gente que va a empezar a nadar, no hagan ejercicios de hombro. Peso por arriba de los 90 grados, no hagan, no, hay que estar preparado para eso. Tengo que tener un hombro que esté saludable para poder hacer eso y que no me lesione, ¿sí? Y tiene que estar en la balanza el trabajo de fuerza con el trabajo de flexibilidad, ¿sí? Bien. Esto define un poquito lo que para mí considero es las cuestiones básicas que deberíamos empezar a conocer antes de empezar a entrenarnos. Está bueno que lo hayamos tenido ahora y que no hayan empezado a entrenar. El año pasado lo dimos un poco tarde este taller, pero esto está bueno tenerlo ahora, que los profes también no estén al tanto, porque ya sé que los profes de esto lo manejan, pero empezar a tomar conciencia de esto al principio no nos deja a todos esos chicos que todos los años sabemos que están. Yo ya hace rato que no voy a la escuela, pero esto es una constante, de tener siempre 4 o 5 que no están pudiendo entrenar porque vienen arrastrando una lesión, ¿sí? Yo prefiero, y que son por ahí durante mucho tiempo. Entonces yo digo, bueno, a veces uno puede no hacerlo, otro no puede hacerlo porque tengo que regular la carga, pero no tener por ahí lesiones que se arrancan a los primeros 2 meses, 3 meses de los entrenamientos y después lo arrastro durante el año, me reducen la posibilidad de entrenar y de mejorar porque se van a encontrar con esta cuestión, tengo que entrenar, tengo que meter el tiempo y no puedo doblar el hombro, cuando quiero hacer la fuerza de propulsión me duele un montón. Bueno, tenemos que tratar de empezar a laburar ahora para no llegar a esa situación, ¿sí? Bien, Fabi, si te parece... Arrancamos con las preguntas. Dale. Lucas Medina, si querés, desmuteate, fíjate si podés y hacer la pregunta. Había pedido a ver si podías dar algunos ejemplos. Dale, Lucas. Sí, cuando hablamos de... ¿Cómo es? No me sale la palabra. De Estiramientos encadenados. Estiramientos, me fue la palabra. Claro, encadenados, cuando hablabas de que se podía hacer de forma progresiva con todo el cuerpo. Bueno, mira, todo lo que son las técnicas de autopostura, por ejemplo, se trabaja mucho más sobre el tiempo que sobre el estiramiento brusco. ¿Esto qué quiere decir? En general, se adopta una postura como puede ser sentado, con la espalda contra la pared, bien pegado el sacro contra la pared, juntar las piernas, trabajar con la respiración. En realidad habría que mostrarlo y lo tendrían que ver, pero para que ustedes se vayan haciendo una idea de lo que es, básicamente, por ejemplo, hay uno que es muy, muy clásico en lo que nosotros trabajamos, sobre todo de tren inferior o de cadena posterior y tren inferior, que es un palo de escoba, o un palo que me toque el occipital, la mitad de la espalda y el sacro, flexiono las rodillas y empiezo a bajar, pero en ningún momento curvo la espalda, como veían la chica cuando puse el ejemplo de la flexibilidad. Claro. Y si vos ahí perdés la movilidad, por ejemplo, ahí no dejás de usar el palo y empezás a flexionar la espalda, probablemente puedas bajar mucho más, pero en realidad ya ahí el factor de estiramiento está muy limitado a la parte posterior y no estás elongando toda la cadena, que es en realidad cuando vos querés estirar un elástico, lo querés estirar completo y no estirar una parte. Porque el día que quieras levantar la pierna, por ejemplo, para patear o para estirarte para ir, en realidad
seguramente tu espalda va a hacer el mismo movimiento que vos hacías para elongar, va a tener que flexionarse. Eso en general después genera lesiones a nivel lumbar. Entonces, estos estiramientos o estos ejercicios de autopostura son, por ejemplo, acostado contra el piso, pies contra, o sea, las piernas contra la pared, tratando de descender la punta de los pies en forma activa, lo hace la persona que lo está intentando hacer, pegar la cola contra el piso, ¿sí? Y tratar de hacer todas esas activaciones, o sea, todos esos movimientos musculares en conjunto, y ahí se siente y se percibe el estiramiento de toda la cadena posterior. Lucas, es muy difícil decirlo porque lo tenés que sentir. Sí, sí. Capaz que en algún momento, cuando estemos juntos, se pueden hacer y yo les puedo explicar 3 o 4 formas, algún día que estén entrenando en la plaza y demás, 3 o 4 formas de trabajar, o lo hablaré en algún momento con los profes y se las voy a tirar para que lo empiecen a hacer, ¿sí? Pero hay mucho de esto. Si quieren, busquen autoposturas, stretching global activo, estiramientos dinámicos, y van a encontrar diferentes maneras de estirar, ¿sí? Joya. Después, Hernán, te vamos a pedir a ver si podés mandarnos algunos links para que los chicos puedan ver este tipo de ejemplos. Dale, perfecto. Mariel Bueno. Domínguez, si querés, desmuteate y preguntale al profe. Hola Hernán, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien. Tengo una consulta. Estabas hablando un poco del equilibrio entre el trabajo de fuerza y el trabajo de flexibilidad. Viste que hay varias corrientes que dicen elongar después del entrenamiento o no elongar. Quería consultarte a vos, ¿qué opinás con respecto a eso para evitar lesiones? ¿Si conviene elongar después de un entrenamiento de fuerza o simplemente el pequeño estiramiento, algo de liberación miofacial y en otro momento trabajar la flexibilidad propiamente dicha o después de entrenar hacerlo? No sé, ¿qué es lo que vos considerás que es lo ideal o lo mejor? Te digo lo que yo hago. Los profes con los que yo trabajo, inevitablemente, y por una cuestión de que si no lo hacen en ese momento, probablemente los chicos no lo hagan nunca, hacen los estiramientos clásicos después del entrenamiento. Yo lo que les propongo y lo que le doy inclusive yo a los chicos y lo que les digo es hacer los estiramientos en frío y en lo posible totalmente a contraturno del entrenamiento. O sea, no con el músculo caliente. Cuando vos tenés, primero por una cuestión del coeficiente de estiramiento, tiene que ver con la temperatura del tejido. Si yo termino de entrenar, terminé de moverme, seguramente mi estiramiento y mi elongación es mejor, ¿sí? Mi flexibilidad es mejor. Entonces, justamente ahí es donde no tengo demasiada necesidad de hacerlo. Yo tengo que tratar de mejorar mi capacidad, dentro de, digamos, la capacidad como la flexibilidad, debería intentar hacerlo en una sesión aparte, en frío, y si es posible, a contraturno. El entrenamiento de la flexibilidad, Mariel, el entrenamiento. Eso no quiere decir de que de golpe, después de entrenar, no puedas hacer algún estiramiento. O, por ejemplo, previo a empezar a entrenar, como sería, digamos, o dentro del encuadro, del marco de lo que sería una entrada en calor, es hacer o realizar algunos estiramientos dinámicos, con algunas contracciones isométricas. Eso va por parte del profe y después irá mejor en cada uno, ¿no? Es decir, bueno, yo necesito hacer un poco de movimiento de estiramientos dinámicos y moverme, entro en calor, estiro el músculo un poco para poder después entrenar. Ahora, la flexibilidad, si vos querés mejorar la flexibilidad, lo tenés que laburar aparte. Buenísimo, gracias. No, por favor. Yo te pregunto, Hernán, cuando arrancaste habías dicho que el entrenamiento de la fuerza excéntrica previene el tema de las lesiones, o hay menos probabilidad de lesionarte. ¿Cuál es el fundamento de eso? Bueno, en realidad hay una cuestión ya de pruebas empíricas, ya ni siquiera el fundamento es empírico, digamos, o sea, ya está comprobado científicamente. De hecho, ahora estuvimos en unas charlas, no sé si alguno conoce todo lo que es la metodología de entrenamientos isoinerciales, y el martes hubo una charla muy importante de un kinesiólogo amigo, un fenómeno, Matías San Pietro, hablando pero todo con data, de papers de diferentes lugares del mundo, donde está estadísticamente probado en diferentes tipos de poblaciones, ¿no? En entrenamientos específicos, en el caso, lamentablemente, no lamentablemente porque sí, sino porque siempre es, desgraciadamente, donde hay más plata, ¿no? Que es en el fútbol, pero cuando vos entrenás al músculo su fuerza en el momento en que va
sus puntos de inserción se van estirando, ¿sí? O va teniendo una mayor longitud, claro. O sea, la fuerza excéntrica básicamente, ¿qué es? Es el desarrollo de la fuerza en función del alargamiento de ese músculo, ¿sí? Sí, Para que todos tengan en cuenta esto, que todos lo entiendan. Entonces, ¿qué es una contracción excéntrica? Una contracción muscular excéntrica, ¿qué es? Bueno, cuando yo contraigo este músculo, por ejemplo, si me ven acá el bíceps, yo contraigo el bíceps, lo mantengo en contracción y voy estirando. ¿Ahí qué estoy haciendo? Una contracción excéntrica de mi bíceps. Lo someto a una tensión y a su vez lo estoy estirando. ¿Cómo se rompen habitualmente los isquiotibiales, la lesión típica muscular? ¿Cómo se rompen? En los movimientos de sprint, ¿sí? Cuando llegan, el deportista va lanzado y entonces en el momento en el que estira la rodilla, ahí sienten el dolor ahí atrás. ¿Dónde es? Donde mayor estiramiento tiene ese músculo y en esa posibilidad de que el músculo tenga que contraerse para detener el latigazo de esa pierna, ahí es donde el músculo sufre, porque es donde más tensión se le somete. Entonces, en ese punto es donde hoy pensamos, o no pensamos, sino donde las pruebas dicen que es donde más los tenemos que entrenar. Contracciones excéntricas. Por eso están los sistemas inerciales. Si se meten a ver lo que es una polea cónica, un yo-yo, y ven cómo entrenan con un sistema donde hacen fuerza primero y eso les devuelve una fuerza inercial. Entonces el músculo tiene que frenar ese movimiento directamente proporcional a la fuerza que le imprimió en el primer momento. ¿Se entiende? Sí. En el ejemplo que les puse ahí del nórdico, que a ver si lo muestro de vuelta lo van a ver, es un trabajo en este, ¿lo ven? A ver, espera. Sí, ¿cuál es? A ver. Bueno, en este, ¿ven mi cursor? Sí. Bueno, este es un kurd nórdico, se llama kurd nórdico. El asistente que está con la campera roja le tiene los tobillos y manteniendo la extensión de la cadera, ese deportista se deja ir para adelante. ¿Quién frena todo ese movimiento? ¿Quién sostiene todo el peso? Los isquiotibiales. Claro. Y esos isquiotibiales tienen que hacer fuerza con el peso del cuerpo. O sea que a medida que se va acercando al piso, el músculo se va estirando y es donde más fuerza tiene que hacer. Entonces ahora hay un paper nuevo que vino, que lo leí la semana pasada, que habla de estímulos muy concretos, muy específicos, o sea, con pocas repeticiones, lejos lo que se llama -3 o más 2, que es -3 días antes de la competencia o más 2 días de la competencia, hacer algunos estímulos de Skur nórdicos reducen la posibilidad de entrenamiento, pero la posibilidad de lesión muscular de los isquiotibiales. Pero esto lo hacen porque lo han estudiado. Esto es porque con poblaciones que lo han hecho y los que no lo han hecho han tenido mejores resultados. Entonces hoy cuando vos empezás a leer, vienen todos en inglés lamentablemente, vos empezás a ver que sí, bueno, lo sometieron a un grupo a eso, se lesionaron menos, bárbaro. Entonces sabemos que los ejercicios que estimulan la contracción excéntrica de la musculatura más solicitada previenen la lesión muscular. ¿Sí? Que no va a ser la lesión característica que van a tener ustedes por el tipo de entrenamiento de lo que ustedes se van a someter. Probablemente ustedes tengan mayor incidencia de lesiones repetitivas, como pueden ser tendinopatías, o lesiones ligamentarias, o lesiones articulares, más que la lesión muscular. La lesión muscular, por ahí, es raro que ustedes tengan o sufran un desgarro, no es lo más frecuente, digamos, no quiere decir que no pueda suceder, pero no es lo más frecuente. En general, en deportes de sprint, desplazamientos rápidos, bruscas desaceleraciones, en función de un rival, en función de un elemento de juego, suele ser bastante más probable que ese deportista se lesione desde el punto de vista muscular. ¿Sí? Es una cuestión más que nada estadística. Bien. No sé si respondí la pregunta, Fabián. Sí, correcto, perfecto. ¿Alguien más, chicos? Bien. Yo, déjame preguntar a mi Fabi, ¿puede ser? Dale, sí, Eugenio, adelante. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, Eugenio, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo se te extraña? ¿Cómo se te extraña? Ojalá que pronto te podamos volver a ver. Siempre es un gusto escucharte. Yo te hago una consulta más que nada vinculado a los ejercicios propioceptivos. ¿Es bueno dejar de trabajarlos en algún momento, tanto la coordinación, la estabilidad, la velocidad de reacción, diferentes tipos de contracciones musculares? Si yo pongo un periodo
de 4 a 6 semanas, o un macrociclo, un mesociclo, ¿en algún momento vos dejarías de trabajar lo propioceptivo, esta coordinación, esta estabilidad, para poner foco en otras cuestiones o en otros contenidos? Mira, la verdad es que quitar por completo un trabajo de propioceptivo desde el punto de vista de la prevención de lesiones articulares y todo, yo no le encontraría una razón por la cual dejar de hacerlo, sobre todo porque no es que te implique demasiado pérdida, o sea, que no podés trabajar otras cosas. A veces vos podés hacer ejercicios propioceptivos hasta en la entrada en calor. Ejercicios coordinativos, qué sé yo. Yo he visto a preparadores físicos hacer ejercicios coordinativos con la escalerita, o sea, ejercicios de entrenamiento, de precalentamiento, perdóname, o de entrar en calor, con escalerita, inclusive a veces con el BOSU y con el otro tirándole la pelota, por ejemplo. Así que yo, la verdad que dejar de hacerlos no. Después vos, como preparador físico y con la experiencia que tenés, sabrás si por ahí tenés un grupo que necesitas meterle mucho trabajo a determinada área porque ves que te está faltando esto, ¿entendés? Entonces vos decís, bueno, acá tengo una interpretación de la situación que me favorece que yo estimule más esto. Ahora, dejar de hacerlo por alguna razón, lo entendería únicamente por una cuestión de que vos necesites más tiempo para hacer otra cosa. No porque eso te pueda perjudicar en algún punto. No sé si soy claro. No, clarísimo. Lo que sucede es que verdaderamente yo reconozco mi error, por ejemplo, y no le doy tanta bolilla a la flexibilidad, por una cuestión de cantidad de veces que son, de la situación anómala que atravesamos y demás. Por ahí, escuchándote hoy, me replanteo seriamente mis prácticas. La flexibilidad siempre lo he dejado para un segundo o un tercer plano, sé que es importante para prevenir lesiones, pero pongo un poco de otras cuestiones. No es un error, Euge, es una cuestión que es primero que está dentro de una tradición, porque no es que lo haces vos como preparador físico únicamente. Nosotros lo hemos echado, con los profes lo hemos tenido que luchar, con los profes, con los técnicos lo hemos tenido que luchar. Hoy, ¿por qué no el día de recuperación? ¿Por qué en vez de hacer un trote aeróbico no vamos a trabajar con los rolos al gimnasio y a trabajar solo? Se ha ido metiendo muy de a poco eso, pero la realidad es que a veces los tiempos hacen que uno, bueno, qué sé yo, tenés 40, 45 minutos para trabajar en la plaza y bueno, vas a laburar así. Yo lo que digo, para que no se te complique, por ahí un día agarrás y decís, che, vienen muy cagados a palos, por decirlo de alguna manera, siento que están medio cansados. Un día, directamente, ese día, decís, vamos a trabajar la flexibilidad. Y haces por ahí algún trabajo más recreativo y le metes media hora a 3 ejercicios de flexibilidad. Sí, obviamente. ¿Entendés? Obviamente. Si querés, después algún día los podemos charlar y los podemos ver juntos. Pero ese día laburan eso. Ellos se van a ir con la sensación de que no hicieron nada. Está bien, ellos se van a ir con la idea de que no hicieron nada. Pero no es que no hicieron nada. Y eso no lo digo yo, eso no lo digo yo. Lo dicen los libros. Obviamente. Che, Hernán, y pregunta te hago, ¿siempre estuvo asociado el tema de que para trabajar la flexibilidad era necesaria una entrada en calor? Vos bien lo dijiste al principio, de que tranquilamente se puede trabajar la flexibilidad estando en frío. ¿Qué pautas darías para evitar lesiones al entrenar la flexibilidad en frío? Bueno, está muy buena la pregunta, porque el tema es que lo que yo quiero transmitirles es que hay un poco un cambio de concepto con respecto a cómo se elonga, ¿sí? O sea, hoy por hoy yo a lo que voy justamente para que el día que uno empiece a decir, bueno, hoy laburo en frío la flexibilidad, no voy a empezar a trabajar, no voy a trabajar, por ejemplo, elongaciones cortas, bruscas y que impriman mucha fuerza en el movimiento. ¿Me explico? Hoy, si vas a trabajar la flexibilidad, la idea es mantener una determinada postura, poder sostenerla sin hacer un movimiento de mucha fuerza, porque de hecho, el coeficiente de flexibilidad vos lo podés obtener por 2 variables. Una, por la fuerza, pero otra también es por el tiempo. Entonces, si vos sabés que vos para modificar una estructura tenés que someterla a una tracción durante un determinado tiempo, esa tracción y ese tiempo pueden variar. Yo puedo hacer más chica la fuerza de tracción y prolongarla en el tiempo. Y además eso me permite poder trabajarlo sin compensaciones, sin generar compensaciones. Cuando yo voy a hacer voy a flexionar el tronco para hacer una elongación típica, y lo hago, y llego con los pies
pero mi columna a nivel lumbar hace una curva, hace una cifosis tremenda, yo ahí te estoy diciendo, mira, la verdad que eso no sirve. Que otro venga y te empuje, estás sentado y te empuje de la espalda para hacerlo, no es algo que yo recomiendo para elongar, por ejemplo. Y si eso lo haces en frío, es muy probable que te lesiones. ¿Entendés? Entonces, pautar las sesiones de flexibilidad en frío implican hacer las cosas de una determinada manera. Claro. Elongaciones o estiramientos dinámicos, pero no el brusco entrenamiento de poner la pata arriba de la silla y tratar de acercarme y estar durante 10 segundos haciendo una fuerza enorme para elongar. Pues probablemente eso no... Primero que por ahí no tiene los efectos que estás buscando, y segundo que ahí sí probablemente te lesiones. Sí, sí, la lesión no está asociada por la falta de entrada en calor, sino más que nada por un mal gesto. Claro, claro. ¿Puedo hacer una pregunta? Dale, dale, Sí, claro. adelante. ¿Qué opinión tenés con respecto al yoga relacionado a la flexibilidad? Mira, tanto el yoga, pilates, qué sé yo, todo, mira, stretching, el stretching guiado y demás, yo creo que son todas técnicas que tienen su aporte en lo individual. Siempre digo lo mismo, a mí me parece que depende también mucho, vos podés hablar de la kinesiología es buena, la kinesiología es mala, el médico es malo. Yo hablo siempre de quién es el individuo que imparte, digamos, la metodología. Entonces vos podés tener clases de yoga que están mal guiadas y que probablemente quizás no provoquen ningún daño, pero tampoco provocan mucho beneficio, más allá de por ahí el placebo o lo que le genera a la gente desde lo psicológico, y después tenés clases de yoga que son excelentes. El yoga en sí, como complementación, me parece excelente, excelente. Yo tuve una docente de RPG, que era RPGista, una kinesióloga reconocida, y ella guiaba entrenamientos y hacía entrenamientos de yoga para gente sana. Y era fabuloso, porque aparte se concentraba en la respiración, un día pude ir a verla, se concentraba en la respiración, en cómo tenía que bajar el diafragma, en cómo tenía que pegarse la columna a la espalda, era todo un laburo que ella hacía. Y vos decís, este tipo de yoga es fabuloso. Después por ahí te vas a la yoga que hacen en un lugar determinado, donde la que hizo un curso de un fin de semana y imparte yoga. Capaz que lo hace bien igual, ¿eh? Capaz que lo hace bien. Bueno, digamos que reducir la posibilidad de error cuanto mejor preparado está, ¿no? Yo te Muchísimas puedo gracias. hacer una última pregunta, Hernán, te hago una pregunta. Sí. El sábado yo estuve en un curso con Lentini y él mencionaba que no hay mejor descanso que el descanso activo, por la remoción que tiene del lactato, y explicó el mecanismo del lactato, que no se utilice más como una mala palabra, porque también puede ser producto de glucosa, el lactato dentro del ejercicio físico. Entonces él decía, la forma que tenemos que removerlo, el lactato, es descansando de forma activa para que esa glucosa después me quede para los próximos ejercicios. ¿Vos qué opinás? Si yo tengo un intervalo de descanso, ¿el mejor es el activo o el pasivo? No, yo considero de que para mí en esto debe haber un equilibrio seguramente. Yo entiendo lo que quiere decir Lentini porque ya conozco, he escuchado muchas cosas de él, y a veces la cuestión de decir, bueno, quedarte completamente quieto, hay que ver también descanso activo y en función de qué es lo que hiciste. Claro. Eso también influye, ¿me entendés? Vos decís, si esta persona se jugó, yo te voy a decir diferentes tipos de entrenamiento. Cholo Simeone, los días después de los partidos se entrenaba. O sea, después de los partidos se entrenaba y hacía todo el trabajo de flexibilidad, todo lo que sería la cuestión de remoción y demás. El profe Ortega lo hacía el día posterior al partido. ¿Cuándo daba libre? El segundo día. Claro. ¿Ves? Y a él le fue bien con eso. Me parece que le fue bien, ¿no? Sí, ¿no? Cholo. Yo tengo una consulta. Sí, Dale. Bueno, lo que entendí, bueno, que hay que tener una buena base en lo que son las capacidades motoras. Nombramos flexibilidad, fuerza, eso está bien. También entonces hay que tener el tema de la nutrición y el descanso, eso es importante, ¿no? Mirá, los tiempos de recuperación, era lo que en un momento de la charla hablaba. Los tiempos de recuperación, los tiempos de compensación son la base del entrenamiento. Si vos no le das el tiempo, bueno, nosotros lo que hacemos, y eso que yo no soy profe, yo todo nada más que por convivir con profes, y bueno, y hay algo de fisiología del ejercicio que en algún momento estudié. En realidad, vos al cuerpo lo sometés a un estrés
para que mejore? Esto es muy simple, yo lo someto a un estrés para que ese estrés genere una adaptación y esa adaptación me deje un organismo mejor preparado para ese estrés. O sea, en 2 palabras, muy básico, pero eso sería el entrenamiento, ¿sí? Genero un estímulo, espero una respuesta y esa respuesta me deja mejor preparado que como estaba antes. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos empezás a meterle muchos estímulos y no permitís esa compensación, que esa compensación tiene que ver con un montón de factores, como vos bien nombraste, un buen aspecto nutritivo, equilibrado, una buena hidratación, un buen descanso. Obviamente esos niveles de compensación pueden no darse y vos someter a ese atleta a un entrenamiento donde no se genera nunca esa compensación y entonces el rendimiento empieza a bajar porque no le das tiempo al organismo para que genere esa respuesta que vos estás buscando. Entonces va en detrimento de las cualidades físicas estas de las que hablamos. Entonces, en esto van a tener que darle mucha pelota a ustedes y empezar a entender su cuerpo cuando llegue ese día que no puedo levantar las patas. Y por ahí si ese día no puedo levantar las patas, no sé si está para hacer un trabajo de velocidad. Claro, y otra duda que tenía era con el tema de la entrada en calor, el movimiento articular. ¿Qué va primero? Ponele, porque en la entrada en calor podemos hacer movimientos para que empiece a agarrar temperatura las articulaciones, el líquido sinovial, todo eso, y después meterle movimiento articular, o primero, o sea, yo por ahí veo que está mal por ahí hacer movimiento articular primero porque estás en frío. Mira, todo depende, y yo te lo digo porque he laburado con muchísimos profes, con muchísimos preparadores físicos, de excelentes niveles, y todos tienen su receta, ¿no? Algunos directamente empiezan con movimientos articulares, pero no de gran amplitud. Pues, en definitiva, ¿qué es el movimiento articular? Es un movimiento. O sea, ahora voy a decir movimiento articular de gran amplitud, quiero decir, voy a hacer una flexo-extensión de cadera de 180 grados como entrada a calor, no, te digo que no. Pero si de golpe yo digo, bueno, vamos a empezar, por ejemplo, como algunos parados, algunos haciendo el ron, lo que normalmente nosotros conocemos como el loco, empiezan en el loco, y antes empezaban en el loco como entrada en calor, que estaba mal, no era el loco una actividad para entrar en calor. Pero algunos profes decían, che, paren, antes de arrancar el loco, y empezaban a hacer movimientos articulares cortitos, desplazamientos laterales, desplazamientos hacia adelante y hacia atrás, y eso lo acompañaban con pequeños movimientos articulares. Recetas hay de todo. El profe de Coca era un tipo que laburaba la entrada en calor, que parecía que cuando volvían decía, che, esto lo tenemos que meter en el vestuario ahora, que hay que aflojarlo porque van a salir peor que antes. Y sin embargo, salían hechos una fiera, y jugaban y corrían y andaban 10 puntos. Entonces, cada uno tiene su receta. Lo que yo digo es, sí, no había ninguno que haga grandes movimientos articulares o movimientos articulares de gran amplitud en una entrada en calor, frío, porque claro. ahí sí, y no tenés mucho beneficio tampoco, ¿entendés? Pero movimientos que van aumentando en intensidad y en complejidad, y que vos logres lo que tenés que lograr, por eso hoy las entradas en calor se terminan haciendo con el elemento de juego. La entrada en calor se termina haciendo con la pelota, y terminan haciendo un loco y circulación y movimientos. Vieron que las entradas en calor los jugadores de fútbol las hacen en la cancha. Acá en el caso de ustedes, ¿qué van a tener que por ahí hacer? Movimientos articulares de poca amplitud, repetitivos, que se empiecen a agitar un poquitito, ¿sí? Pero como ustedes van a hacer un entrenamiento, capaz que Eugenio puede utilizar parte del entrenamiento aeróbico como entrada en calor. Y a lo mejor le dicen, chicos, vamos a hacer 12 alargues progresivos de 15 metros. Vamos, despacito, arrancamos. Los primeros 6 muy suave, terminan acelerando al final. Puede ser una buena entrada en calor también. Obvio. Está siendo más específico con lo que van a hacer después. Obvio. Perdón que me meta, Hernán. Hernán, Perdón, y Nico, te contesto a lo que le preguntaste a Hernán más que nada. En la parte de preparación física, justamente, la movilidad articular siempre debe ser, como hemos mencionado, de lo simple a lo complejo. Por eso hacemos pocos movimientos articulares, para luego comenzar con los trabajos de coordinación y de estabilidad, como mencionó Hernán, para evitar lesiones. Es muy difícil aumentar la temperatura corporal, más vos en tu casa y yo en la mía, y con el impacto que pueda generar sobre todo el suelo y algunas superficies que no son las mejores y que desconozco. ¿Correcto, Nico? Hernán, yo tengo una pregunta. Sí. Yo te quería preguntar sobre el tema de la sobrecarga muscular, ¿viste? O sea, mayormente cuando uno empieza a incrementar los niveles de entrenamiento,
qué sé yo, por ejemplo, empieza a laburar la fuerza llevada al fallo o la fuerza con laburo más explosivo, y empiezan Sí. estos dolores que, como vos decís, son propios del estímulo y no de una lesión. Mi pregunta es, ¿esta sobrecarga se puede transformar en una lesión o con el correr del tiempo el cuerpo se va acostumbrando a estos niveles de entrenamiento y esa sobrecarga desaparece? Depende. Depende, o sea, es una pregunta que no te la puedo responder porque si vos me decís, hice, qué sé yo, ejercicios de peso muerto a 2 piernas, hice hip thrust con, qué sé yo, 70 kilos, trabajé drop jump, pero con sobrecarga, lo recontracagaste a palo al músculo y al día siguiente me decís, che, me duele un poquitito, y yo el otro día te hago hacer saltos con sobrecarga y demás, y es muy probable que te lleve al límite de la lesión. ¿Por qué? Porque que vos tengas un dolor no significa que estés lesionado, pero me da una síntoma, me da a mí como alarma, decir, che, ese músculo ha sido entrenado y se está, digamos, está ofreciendo una respuesta a ese entrenamiento. Yo tengo que saber manejar ese dolor, cómo se repite, cuál es la intensidad para ver si hace. Te lo doy un ejemplo clásico. ¿Qué sé yo? Un jugador entrenó, hicieron unos trabajos determinados de cierta intensidad en espacios reducidos y al día siguiente dice, che, la verdad que hoy me levanté con un poco de molestia acá en los 2 isquios. Vas a hablar con el profe y le decís, profe, mirá que está un poquito cargado. Si es un jugador de 34, 35 años, y el profe te dice, llévatelo hoy que trabaje con vos. Si es un jugador de 25, 24, y por ahí te dice, se acerca, le pregunta, ¿y cómo te sentís? Y, bueno, vamos a empezar. Si sentís que te afloja, seguimos. Si no, y por ahí ese día no lo caga, palo. ¿Me entendés? Entonces, es un signo de alarma el dolor. No quiere decir que esté lesionado, pero no estás en igualdad de condiciones para volver a someter a ese músculo a una sobrecarga de la misma intensidad. Eso sí está bueno que lo puedas tener en cuenta, ¿entendés? Porque obviamente sí corres el riesgo de lesionarte. Bien. Bien, buenísimo. Bueno, estamos ya un poquitito pasaditos de la hora. ¿Alguien quiere hacer alguna preguntita más? Bien. Bueno, Hernacito, por nuestro lado, muchísimas gracias. Vamos a ver si podemos organizar alguna otra charlita. Ojalá que en breve podamos hacer una presencia tuya en la plaza para seguir entrenando y para mostrarnos algunos ejercicios. Eso significaría que salimos de esta fastidiosa cuarentena cuanto antes y te podamos tener en la plaza ahí trabajando. Y mira, la pileta la veo más complicada, pero yo creo que lo de la plaza me parece que en algún momento, con determinados protocolos y demás, vamos a poder empezar a hacer algo, ¿no? Sí. Yo pienso que este fin de semana vamos a tener alguna noticia alegre con respecto al tema. Así que, bueno, esperamos verte. Bueno, chicos, consulta rápida. Dale. ¿Tenés un Instagram, algo donde subas información, donde podamos acceder a más información? Sí, tengo 2. Si quieren me pongan Hernán Quine 73. Ahí me van a encontrar. Pasalo por el chat. Ahí, Paso por el chat. Pasalo por el chat y si no, después pasamos el contacto de Hernán o el mail de Hernán, pero pasalo por el chat. Dale. Bueno, chicos, un verdadero gusto volver a estar acá con la gente de la Escuela de Guardavidas. La verdad que han elegido, aquellos que sigan con esto, espero que sean todos, han elegido una profesión fabulosa. Yo, la verdad que le debo gran parte de todo lo que soy a haber elegido la carrera de guardavidas, algo que no he dejado de hacer nunca. Así que bueno, la verdad los acompaño en este camino porque por lo menos si les da la mitad de lo que me dio a mí, está recontra ganado. Bueno, son unas palabras copadas las tuyas porque los tenemos a los chicos en general un poco caiduchos a veces, porque bueno, obviamente, imagínate que todos ingresan a la escuela con las mismas intenciones que lo hicimos nosotros y de repente empezar a cursar la escuela de guardavidas atrás de una computadora, los bajonea un poco. Pero bueno, estas palabras tuyas también vienen muy bien. Nosotros siempre se lo decimos a los chicos,
pero bueno, una cosa es haberlo vivido y otra cosa es que te lo cuenten. No, pero aparte es de lo más sincero. Miren que yo soy kinesiólogo desde hace ya casi 20 años. Antes me recibí de guardavidas que de kinesiólogo. Y les puedo garantizar que cuando me dicen, bueno, ¿y vos qué sos? Y yo soy guardavidas, kinesiólogo, pero es una profesión que me ha dado muchísimo. Desde grandes amigos, prácticamente hermanos, como el caso de Fabián, hasta, bueno, le digo más, yo entré a trabajar en el club, en Racing, de la mano de un kinesiólogo que trabajó con nosotros y con Fabián en unos congresos que hicimos hace muchos años de guardavidas, Claudio Vidó, ¿te acordás, Fabián? Sí, me acuerdo. Y mi actual esposa también la conocí en el entorno de... Te iba a decir eso, que el tema de guardavidas también te permitió armar una familia con 2 nenas. Así que la verdad que ha sido de los momentos que uno recuerda con más alegría y con más satisfacción, tanto el curso como todo lo que significó después. Así que bueno, están pasando por un momento jodido, pero todo pasa. Esto será algún momento, algún recuerdo. Pero no aflojen, ¿eh? No aflojen. Ahí me pregunta Facundo Daniel, Pablo Álvarez, el futbolista. Sí, Pablito Álvarez fue el futbolista que falleció la mujer, que estuvo mucho tiempo con un desgarro. Así que, gracias, bueno, chicos. Gracias, Hernán. Espero verte en la plaza algún día. Sí, como fue jugador de Huracán, me vino a la cabeza enseguida. Me acordaba. Claro. Sí, enseguida me vino a la mente él. Por eso te pregunté si era él. Sí, el mismo. Fenómeno. Bueno, te prometo, voy a ir algún día a la plaza, por ahí voy a estar. Así dale, que. Y te queremos en el viaje a Mar del Plata este año, ¿eh? Te queremos ahí también. El año pasado no fui, pero porque me coincidió, me acuerdo, con otra cosa, no me acuerdo con qué era. Me parece que era con la última etapa del curso de RPG, por eso no pude ir. No me acuerdo, pero... Este año te comprometemos. Bueno, chicos, gracias. Gracias. Vayan a descansar, cuidarse. Buenas noches. Chao, equipo. Chao, gracias. Chao. Chao, hasta luego. Chao, equipo. Chao. Chao, Eugenio, anda a dormir. Estás con cara de cansado. Yo también me voy a dormir. Mañana me levanto muy temprano, Eugenio. Vos estás durmiendo, yo me levanto. A la plaza dijo que iba a ir. Es un caradura, no lo vino. Chao, Fabi. Chao, Eugenio. Cuídate. Chao, Dieguito.